même quand tout vacille, nos cœurs battent plus fort. J'ai connu les rues sans lumière, les rêves qui tombent dans la poussière, les promesses qui se brisent en silence et les regards remplis d'absence. J'ai vu des étoiles disparaître quand le monde voulait nous faire taire, mais même quand tout semblait perdu, je savais qu'on tiendrait encore debout. On a traversé les tempêtes, les nuits froides et les défaites, mais chaque cicatrice sur ma peau est devenue une lumière dans le chaos. Et même... Hola, hola mis amados seres, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio, como siempre, lleno de luz, sabiduría y mucha información interesante para tomarla en cuenta en nuestro día a día. Y quería compartir con ustedes unas ideas, unos pensamientos que me llegaron después de que un amigo compartió conmigo un video del doctor José Hernández Poveda, que mencionaba las bases científicas sólidas sobre los pilares de la longevidad, como confirmación de lo que ya hacemos desde hace más de 20 años en el taller de ecología humana, el ecodetox cuántico. Por eso quiero aquí tertuliar con ustedes, interactuar con ustedes sobre este maravilloso tema que yo denominé el protocolo de la eterna vitalidad. Cómo revertir tu edad biológica y vivir esos 100%, al 100%. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué aceptamos el cansancio o los dolores como algo normal en la edad? Normalmente eso es lo que nos dicen. Llegaron a tanta edad, no sé, 40, después de los 30, después de los 50, y entonces te dicen que eso es normal, tener una enfermedad en esa edad. Pues el doctor, que es neurocirujano, nos dice algo revolucionario, bueno, que de verdad que para las redes revolucionario, porque nosotros ya lo estamos practicando desde hace mucho tiempo, que no existe una ley biológica, escuchen esto, que dicte que debemos deteriorarnos o tener enfermedades. Y yo lo he confirmado con los resultados prácticos en nuestro taller. Pero antes de comenzar este tema interesantísimo, por favor, levanten los deditos, suscríbanse, compartan con sus amigos estos temas, porque es importante de no quedarse con esa información. Y bueno, hoy vamos a descifrar la fórmula para llegar a los 80, 90, 100 años con la energía de una persona de 40. ¿Qué les parece? No, parece desafiante, pero recuerden que esto no es imposible. En las escrituras hemos leído que la humanidad anteriormente vivía muchos años. Matusalén ha descrito 900 años, 1000 años, 800 años. Entonces nuestro gen tiene esa posibilidad. Pero con el tiempo hemos caído en hábitos que nos han acortado la vida, y ahí es donde tenemos que indagar. No se trata solo de vivir más, ¿ok? Sino de morir joven lo más tarde posible. ¿Qué tal le damos la vuelta a esto? Morir joven, pero lo más tarde posible. Y por supuesto vamos a unir aquí lo que es la ciencia de vanguardia, que la llaman medicina 3.0, con la desintoxicación periódica y la nutrición ortomolecular, que son los motores de mi método, y tocaremos la fibra del alma y de la lógica del intelecto. Ahí vamos a indagar un poco, vamos a profundizar en esa triada de la longevidad, lo que es el cuerpo, mente y espíritu, bajo tu mirada de por supuesto, todos los que me siguen saben que yo he creado el método de ecología humana de desintoxicación, y yo ahora lo llamo la alquimia de transformación biológica que nuestro cuerpo realiza para que podamos percibir mejor ese hilo conductor de la evolución de la salud. Entonces, pero antes, primero que nada, quiero pasearme por esos conceptos de la medicina desde el comienzo de la historia. Hoy en día podemos como que dividir la medicina en etapas evolutivas. ¿Ok? ¿Cuáles son? Medicina 1.0 que llaman.
medicina 2.0 y medicina 3.0. Será eso, donde justamente la medicina 1.0 es la base de todo lo que conocemos históricamente. Entonces, esa medicina 1.0 es la que se describe en la era que llaman la era de la intuición y observación. Su origen comienza por ahí se describe desde Grecia, Hipócrates, ahí todos los que estamos relacionados con la medicina, hemos hecho ese juramento hipocrático, pero ¿será que todos lo siguen? Ese punto es importante de hacerlo. Entonces, hasta mediados, esa medicina fue o sostuvo sus principios hasta mediados del siglo XIX. Su enfoque se basaba puramente en la observación clínica y el sentir común. El sentido común. No se conocían en ese momento lo que son los gérmenes, las bacterias, ni la genética. Por supuesto, no tenían esos poderosos microscopios. Y si alguien se enfermaba, ¿qué métodos usaban? Bueno, se intentaba ayudar con lo que se tenía a mano, plantas, sangrías, cambios de aire, también sacaban sangre para revertir la enfermedad, pero no había una base científica comprobada en ese momento. Se trataba lo que se veía así a simple vista. Luego, lo que llaman medicina 2.0 ya es como la medicina actual, la que estamos viviendo ahora. Y nace con la teoría de los gérmenes, Pasteur, el desarrollo de los microbios y todo eso. Nos ayudó a progresar en ese sentido de la medicina 2.0. Y su enfoque es una medicina reactiva, eso sí. Tenemos que subrayo aquí, la medicina normalmente la actual espera a que aparezca el síntoma o la enfermedad para atacarla. ¿Ok? Tenemos que esperar que enfermarnos para poder atacarla. Entonces ahí no combatimos la raíz, el motivo del por qué nos enfermamos. Es excelente para en casos de traumas, accidentes o realmente infecciones agudas, pero no preventivas. El problema es que falla con las enfermedades crónicas. Ahí son, por ejemplo, el cáncer, Alzheimer, diabetes. Ahí nos ponen una cruz, nos etiquetan enfermo y listo para toda la vida. Y bueno, hasta el último respiro. Porque llega cuando el daño en sí ya está hecho. Es curar el incendio, vamos a decir, quiero como comparar, curar el incendio o apagar el incendio de una casa cuando ya la casa se quemó. ¿Qué es eso? Entonces tenemos ahora, hoy en día ya pasamos a otro, tenemos que darle más enfoque a esta nuevo enfoque, valga la redundancia, de la medicina 3.0, que es prevención proactiva. Ahí es donde tiene mucha importancia nuestro papel, el rol que nosotros le demos, el trabajo que realicemos, la acción. Ahí es donde la era actual, en esta biotecnología y la longevidad, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque bueno, podemos predecir 20, 30 años antes de que aparezca la enfermedad, y aquí es donde está la epigenética, influye mucho y nos ayuda. Y por ejemplo, en el ecodetox cuántico, en el taller que nosotros realizamos aquí, la idea es no esperar a que la persona esté enferma, es decir, limpiar el terreno biológico para que la enfermedad no tenga dónde sembrarse, así de sencillo. Entonces, durante siglos vivimos en la medicina 1.0, adivinando qué pasaba. Luego pasamos al 2.0, que nos salvó de infecciones, pero nos dejó atrapados en las enfermedades crónicas. Hoy les invito a dar el salto ese conmigo a la medicina 3.0, donde nosotros tomamos el control de nuestra biología antes de que el problema aparezca, es decir, lograr una longevidad integral. Yo creo que aquí es donde está el secreto de toda la salud. No esperar que te llegue la enfermedad. Sí, la medicina de hoy dice que
tarde o temprano vas a tener la presión alta, no sé, diabetes, pero revisa tus hábitos, trabaja con eso mucho antes. Por eso, en la filosofía que ahorita estamos aquí tertuleando, pueden ahí hacer sus comentarios, el cuerpo hay que verlo como un templo de la alquimia, donde suceden tantas cosas que lamentablemente no podemos vernos hacia adentro, pero sí ya tenemos información para prevenirlo. Filosóficamente hablando, yo veo el cuerpo como ese templo de la alquimia biológica, como les dije, que sucede a diario. Nosotros somos los principales autores de nuestro propio bienestar. No tenemos que buscar motivos externos, sino revisar, analizar todos nuestros hábitos. La longevidad no es un conteo de años, es un estado de la conciencia. En mi filosofía del hacer al ser, entiendo que el cuerpo físico es el envase de nuestra luz. Si el envase está opaco, sucio o agrietado, la luz no puede brillar, así de sencillo. Desde la ecología humana no somos seres aislados, somos un ecosistema. Cada célula es un reflejo del universo. Por eso, envejecer con enfermedad no es una ley biográfica, es una como que desconexión con las leyes naturales. La verdadera alquimia aquí ocurre cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a florecer, así tu esencia interna, conociendo que nuestra biología responde a nuestra vibración espiritual. Y aquí en el otro punto que quiero compartir con ustedes, es importante ese despertar espiritual y pureza mental que tenemos que desarrollar. Y ahorita están hablando mucho del despertar de la conciencia, por allá, por acá, pero ¿cómo tú vas a despertar la conciencia sin limpiar el templo para la presencia? ¿Ok? Cuando hablamos de desintoxicar el espíritu en el ecodetox cuántico, estamos entramos en ese terreno de la reconexión. El espíritu no se ensucia realmente, no es sucio, pero nuestro receptor sí. El cuerpo es el que se ensucia y ahí no podemos alegar, ay Diosito, por favor, quítame la enfermedad, pero analiza qué te llevó a esa enfermedad. El cuerpo es como una antena. Espiritualmente hablando, somos antenas que canalizan energía universal. Si nuestra antena, el cuerpo físico, con sus centros energéticos, está cubierta de sarro biológico, por ejemplo, se dice, ay no, con la meditación te vas a depurar, por favor. ¿Cómo tú vas a quitar un sucio de la mano, un barro? Medítale, ponle el péndulo, haz lo que tú quieras, pero si tú no lo lavas, eso no se va a quitar y hay que entender eso. Esas toxinas pesadas, la señal llega distorsionada en este caso. Limpiar el cuerpo es un acto de humildad, de amor, es reconocer que somos administradores de este vehículo sagrado. Y aquí también vamos a hablar sobre lo que es la liberación de esa densidad, ¿okay? Porque todo se vuelve denso cuando no depuramos nuestro cuerpo. La toxicidad física genera una densidad que nos ancla a la materia de forma pesada. Ni siquiera podemos meditar muy bien. Por eso los grandes maestros siempre hacen ayuno, una alimentación adecuada. Si tú quieres lograr un estado espiritual elevado, tienes que poner cuidado, estudiar cómo lo han hecho esos grandes maestros. Al sutilizar ese cuerpo a través de la limpieza profunda, elevamos inevitablemente la frecuencia vibratoria. No es solo salud, es disponibilidad espiritual y lo he visto en el taller. Nosotros comenzamos con el cuerpo, pero terminamos hablando de unas cosas, filosofando de cosas espirituales que me encanta. Un cuerpo limpio es un cuerpo que puede meditar con profundidad, que puede escuchar su intuición sin interferencias y que permite que el ser se manifieste a través del hacer, a través de esa depuración que ustedes hacen haciéndola, ¿ok? Es muy importante entender que vas a tener unos resultados también no solamente físicos, mentales y espirituales. Ahí es que tenemos que ponerle cuidado a esos canales energéticos, como que
desobstruir los filtros biológicos. Permitimos que los canales de luz, los nadis o meridianos fluyan sin bloqueos. Y la verdadera alquimia espiritual ocurre cuando el templo está tan purificado que la distinción entre lo físico y lo divino se vuelve una sola luz. Fíjense que qué bonito podría ser nuestro camino, nuestra estadía en esta vida terrenal si le pusiéramos más atención a todo lo que hacemos para proporcionarle a nuestro vehículo el mejor nutriente, el mejor combustible para que funcione en su totalidad. En el plano espiritual es donde nos ocupamos de la vibración, la canalización de energía y el propósito de vida. Eso mismo ocurre en el plano mental, emocional, donde gestionamos el rencor, el miedo, las memorias esas traumáticas, el estrés crónico. Allí se cristalizan las toxinas físicas. Imagínense eso que ocurre, que he visto casos que cuando la persona ha tenido situaciones muy drásticas entre limpiezas, cuando estamos en la depuración del hígado, que es una que yo llamo una operación sin bisturí, y sacamos cálculos y muchas cosas más, las personas se vuelven más, la mente se vuelve más clara, las personas más tranquilas, hasta la depresión cambia, el insomnio desaparece. En el ecodetox cuántico vemos la desintoxicación como un acto de, como les dije, humildad y liberación. Al limpiar el cuerpo, despejamos los canales energéticos, quieras o no, eso igualito se despeja, porque si en un cable eléctrico le ponemos un montón de popó, imagínense lo que va a ocurrir. Puede haber cortocircuito, hasta eso. Un colon saturado o un hígado intoxicado nublan la intuición. Cuando limpiamos ese terreno biológico, estamos barriendo el templo para que el espíritu pueda habitarlo plenamente. La claridad mental que sientes tras una desintoxicación no es solo química, es tu espíritu recuperando su espacio que también proporciona una claridad mental. Entonces, al limpiar el cuerpo, les quitas el peso al espíritu para que ésta puede elevarse. Es pasar de una espiritualidad teórica a una espiritualidad biológica. No envejecemos por el paso del tiempo, sino por la acumulación de toxinas y la pérdida de nuestra capacidad regenerativa. ¿Por qué? Porque una célula en un ambiente enlodado no puede desarrollarse, no puede regenerarse con esa libertad que lo hubiera hecho en un cuerpo total o en una piscina limpia, ¿ok? ¿Qué elegirías tú desde el punto de vista así físico, visual? ¿Te meterías a una piscina enlodada con moho, muchas cosas ahí? ¿O te meterías en una piscina limpia? Seguro que elegirías lo limpio. Por eso es que en la etapa de esa dimensión física, el reseteo biológico es sumamente importante y se logra a través de una desintoxicación. Aquí estamos en la ingeniería de la vida. No podemos hablar de espiritualidad si nuestro vehículo físico está invadido por huéspedes no deseados. Aquí es donde tiene un rol sumamente importante, es la desparasitación. Pero la desparasitación no es que vas a quedar estéril. Ojo, nadie es estéril en este mundo. Este mundo, como yo siempre lo he dicho, no sé si me han seguido en otros live, este mundo pertenece a los virus, bacterias, hongos. Nosotros somos los huéspedes y nos llaman de esa manera. Y estamos luchando constantemente con ellos y ellos mutan, se acostumbran, se adaptan. Y no es solo un tema de higiene aquí, es un tema de soberanía. Los parásitos no solo nos roban nutrientes, alteran nuestros neurotransmisores, que revisen ahí, que yo también tengo ahí un live sobre eso. Dictan nuestros antojos al azúcar y nublan nuestra voluntad. Desparasitarse es recuperar el control de nuestro mando central. Para ello es primordial, ¿no? Reforzar constantemente a nuestros caballitos de batalla, que son nuestro sistema inmune.
ámenlo, cuídenlo, porque ahí es donde está el secreto de nuestra vitalidad. Y por supuesto la desintoxicación sistemática, no es que usted, no, yo me hice hace 20 años una desparasitación, una desintoxicación, no, comemos todo el día, estamos en un ambiente tóxico todos los días, y eso, para que no se acumule, tenemos que apoyar el cuerpo, porque con tanta intoxicación y el ambiente donde vivimos, no estamos viviendo en una montaña donde el aire está fresquecito, el agua es pura, que se toma de manantial con todos sus electrolitos y todos sus minerales necesarios para nuestro cuerpo. Lamentablemente no es así. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Yo cada vez me enamoro más de ella, pero el mundo moderno está saturado de esos metales pesados, microplásticos y residuos químicos. Diariamente nos enfrentamos a ellos. El ecodetox cuántico actúa como una llave maestra que abre las compuertas de eliminación para que las células puedan respirar de nuevo. Por supuesto, la otra parte muy importante en tener una vida longeva es proporcionarle una nutrición efectiva a nuestras células. Lamentablemente, hasta lo que dicen que es una alimentación saludable, no lo es tanto, porque han sacado todos los nutrientes de la tierra, saque, y no la recompensan, no la dejan descansar, no nutren la tierra. Y por supuesto, los mismos vegetales ya no tienen ese mismo efecto, esa misma proporción de nutrientes que tenía antes, o que hay, por ejemplo, en las montañas, y bueno, donde todavía se conservan y hacen esa diversidad de nutrientes para poderle darle todos los nutrientes en el proceso de cultivo de los frutas, vegetales. A mí me gusta mucho un ejemplo que me dijo por ahí una amiga, que anteriormente el que conoce la comiquita de Popeye, que se comía una latica de espinaca y de una vez combatía todos los malos, le daba mucha fortaleza, pero hicieron un estudio que para que hoy en día esa latica tenga, o vamos a decir, adquirir los nutrientes que tenía esa latica en ese momento, ahorita se necesitarían 50 laticas. Entonces Popeye andaría con un saco de laticas de espinaca. No, de verdad que eso está ocurriendo, y eso no lo digo yo solamente, lo pueden investigar también. Entonces aquí es donde yo entro y comparto y apoyo mucho esa nutrición ortomolecular. Orto, que significa corrección de moléculas, lo justo, lo preciso. Por eso es que cuando hablan de ortodoncia, ortopedia, ortografía, es corrección de, imagínense cuando están hablando de corrección de moléculas. Es una vez en el terreno que está limpio, por supuesto es lo ideal, empezamos a sembrar, no alimentos, no para alimentar el estómago, es para nutrir la mitocondria. Le damos al cuerpo la molécula exacta, la cantidad exacta, y va a agarrar justo lo necesario. Cada cuerpo tiene su historial, digo yo, médico. Entonces cada cuerpo agarrará lo necesario, y lo demás lo desecha. La frecuencia exacta que necesita para la autorreparación, porque ahí está el secreto de la longevidad. En realidad, esta es la clave de la juventud prolongada, independientemente de la edad cronológica. Y bueno, la medicina 3.0 es la medicina preventiva, la ciencia de la vitalidad. Hoy se confirma que lo que la sabiduría ancestral ya sabía, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse si se le dan las condiciones adecuadas. Y bueno, hablamos aquí de hormesis, ¿no? Que repito esa palabra, luego se la voy a desglosar qué es eso, y de la autofagia durante, por ejemplo, los ayunos, el cuerpo reciclando su propia basura celular. Y cuando aplicamos el método, estamos activando interruptores genéticos que detienen el envejecimiento acelerado. Es ciencia aplicada con amor, es tecnología biológica puesta al servicio de la vida. Y bueno, la hormesis es un principio biológico donde dosis bajas de estrés
¿ok? Por ejemplo, físico, químico o ambiental, generan adaptaciones positivas, fortaleciendo el organismo, mientras que esas dosis altas son perjudiciales, por supuesto. Siempre tiene que haber un límite, no tienen que haber excesos. Nuestro cuerpo no le gustan los excesos, ya sabemos sobre eso. Se conoce como estrés hormético y por eso es que promueve la reparación celular, la resistencia a enfermedades y la longevidad mediante pequeñas agresiones, como cuáles, por ejemplo, el ejercicio físico o el baile, que eso es lo que a mí me encanta. Esos ejercicios intensos generan estrés oxidativo y microlesiones, ¿no? Porque empiezan como que a veces algunas ocurren lesiones que al recuperarse fortalece los músculos al fin y al cabo y el sistema cardiovascular. Si les gusta bailar, bailen hasta que se caigan. El otro es la exposición al frío o calor, duchas frías, heladas. Yo últimamente también me encanta, aunque yo soy muy friolenta, pero he aprendido que después de una ducha calientica, que a las mujeres nos gusta lo tibiecito, o después del sauna, colocarse agua fría o meterse en una bañera con hielo por unos instantes cada vez será mucho más agradable. Cuando tú sales de ese frío, enseguida se activa el sistema inmune. Es como un rejuvenecimiento que ocurre ahí. Por eso no lo dejen, vamos a decir, pasar. Si tienen un sauna cerca o en todo caso utilicen hielo en una poncherita en la mañana, que es muy agradable hacerlo. Se los recomiendo. Al principio hoy se van a poner así como tenso, pero luego ya verán que se van a acostumbrar y van a aguantar más tiempo. Los ayunos intermitentes, ayunos prolongados, eso activa mecanismos de limpieza celular, la autofagia. La misma autofagia es las mismas células empiezan a limpiar su casa y crear ese estado de supervivencia para el cuerpo en general. Muy importante también tener unas cuantas planticas que llaman fitonutrientes. Esos son compuestos de plantas como el resveratrol, por ejemplo, que muchos lo conocen, está sacado de la semilla de uva. Actúa como estresores leves que activan las defensas antioxidativas. Por eso, bueno, ¿cuáles son los beneficios de todo eso, de la hormesis que llaman, verdad? Mayor resiliencia, mejora la capacidad del cuerpo para manejar futuros estresores físicos y psíquicos. También antienvejecimiento, la reparación celular. Tenemos que saber que nuestras células tienen que autorrepararse, tienen esa capacidad, y eso combate el envejecimiento celular y entonces nos prolonga esa juventud hasta el último día de nuestros días, ¿no? Mejorar metabólica, que eso optimiza la sensibilidad a la insulina y el uso de la energía. El secreto realmente radica en la intensidad y la frecuencia con la cual ustedes lo hacen. No lo pueden hacer una sola vez. Recuerden que nuestro cuerpo adquiere, o vamos a decir, reacciona cuando tú se lo das en sistema. Por eso es que la medicina 2.0 da los medicamentos químicos a un determinado horario, porque ha detectado que nuestro cuerpo así es que reacciona. El estímulo debe ser suficiente para generar esa respuesta de adaptación, pero no tanto como para superar la capacidad de reparación del organismo, ¿ok? Sin extremos. Por eso es que mi pregunta aquí para ustedes es: ¿qué calidad de energía le estás dando tú? O les estás entregando a nuestro ser, a mi ser. ¿Qué energía le estás dando? Si tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir, ¿por qué permitir que se convierta en un almacén de desecho, de basura? El ecodetox cuántico es más que un protocolo, ¿ok? Es un rito de paso. Es decidir que
que tus próximos 20, 30, 40 años sean tus mejores años, porque estarás habitando un cuerpo limpio, una mente clara y un espíritu expandido. Este taller es un lugar de encuentro realmente. Aquí se forman unas amistades hermosas, donde se crea fuertes amistades entre todos los participantes, porque es que vibran en esa misma frecuencia vibratoria, comparten cosas que normalmente no se comparten en la calle, donde se habla de temas profundos, filosofando sobre todos los aspectos de la vida, donde el propósito es de forma unida llegar a edades avanzadas, bailando con alegría y amor a uno mismo y hasta hacia el prójimo, aprender a amar. Bueno, aquí quiero al final compartir con ustedes este conocimiento, no solo para que se quede en la teoría. Quiero invitarlos a esa transformación práctica. Por eso, para quienes sienten ese llamado de pasar del hacer al ser, ¿ok? Y quieran experimentar ese arte de la alquimia de transformación biológica, he abierto esta oportunidad única para ti mediante una rifa, para que no tengan excusas de ocuparse de su propio cuerpo. Miren en lo que les estoy haciendo, los estoy invitando a que se ocupen de ustedes mismos. Yo no necesito eso. Yo lo que quiero es que ustedes empiecen a experimentar un cuerpo limpio. Y como la longevidad empieza con la acción, quiero abrir la puerta a 18, escuchen bien, 18 almas que estén listas para este reseteo integral, para que den ese primer paso conmigo con un beneficio especial. He lanzado, o voy a lanzar después de este live, una rifa limitada a solo 40 números para mi próximo taller, de los cuales 30, vamos a decir cuántos salen, 18 estarán beneficiados. La inversión es pequeña, son $10 por el número. Imagínense, de los 40, 18 quedarán ganando. Es una alta probabilidad de ganar, y van a haber 3 premios. Una beca al 100% para la participación gratuita en este taller del Ecodetox cuántico. El segundo lugar, 7 cupos que les daré el 50% de descuento. Y el tercer lugar son 10 cupos con el 25% de descuento. Al terminar, como les dije, este live, publicaré la información en mi historia. Escríbanme, pongan la manito, escríbanme en mi celular o en mi bio, que también están mis datos. Y bueno, apúrense antes de que se agoten los cupos, porque esto no es infinito y tu transformación celular comienza hoy. Entonces, bienvenidos y gracias por compartir conmigo estos momentos de alegría, de transformación, y nos vemos a los 100 años igual de alegres, felices, bailando, porque no, ya nos veremos, porque vamos a hacer ese trabajito que nos corresponde. Besito, besito y chao, chao.